Hola, buen día. Soy Libushka y este canal está enfocado en el crecimiento espiritual. Estamos leyendo en la Biblia un capítulo cada día. Ahorita en un estudio que se llama Hechos 29, que se trata de leer el libro de Hechos de manera cronológica. Así es que se entreveran los cartas de los apóstoles. Hoy en particular estamos leyendo 1 Corintios. Este día nos toca el capítulo 15, donde básicamente Pablo habla de todo el meollo del cristianismo reducido en un capítulo, en un pedacito, es más, en un párrafo básicamente. Aquí lo que nos está explicando es cosas impresionantes. Nosotros como creyentes estamos acostumbradas a oírlo y a que nos los platiquen y como que muchas veces le perdemos esa sorpresa, esa maravilla, ¿no? Pero ojalá hoy podamos tomarnos como esto, como con un poquito más de conciencia y poderlo ver desde el punto de vista divino que tiene este capítulo para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15. Muy, pero muy impresionante. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Así es que así dice, mediante estas buenas noticias son salvos. Eso ya me parece como muy impresionante. Mediante esas buenas noticias somos salvos, ¿no? Pues sí que estas buenas noticias están importantes. Si nos van a salvar, bueno, ¿de qué nos van a salvar y cuáles son las buenas noticias? Estas dos preguntas muy importantes que son de esta frase, ¿no? Mediante estas buenas noticias son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, no, pues si de algo nos va a salvar, más nos vale si aferrarnos a lo que nos está diciendo, ¿no? A las buenas noticias que nos está diciendo. Luego, para continuar, dice, de otro modo habrán creído en vano. No, pues sí que vale la pena estar bien, pero bien enterados de qué cosa es esto, ¿no? Bueno, primero nos va a decir la buena noticia. Ya ven cómo siempre dicen que prefieren la buena noticia o la mala noticia. Bueno, aquí la buena noticia nos las da primero. Y dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Esta es la buena noticia. Esa es evangelio, quiere decir precisamente esto, buenas noticias. Ev o eu quiere decir buenas. Todo lo que en español empieza con eu o ev, eso quiere decir. Y angelio, ángeles es mensaje. Los ángeles son los mensajeros. Entonces, evangelio quiere decir el buen mensaje, las buenas noticias. Aquí Pablo nos los está explicando precisamente esta muy buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y luego empieza a platicar cómo se sabe que resucitó, porque se les apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a más hermanos, y luego a él mismo, ¿no? A Pablo. Y entonces, de eso se trata básicamente. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Estas tres cosas son lo que crean la fe cristiana, la doctrina principal de la fe cristiana. Y de ahí nos explica específicamente este capítulo, que es una esperanza tremenda, tremenda, tremenda. Ya lo verán por qué. Porque a partir del capítulo 12
empieza a decir lo importante que significa que Cristo haya resucitado. Entonces, aquí nos está abriendo todo un panorama completo con la resurrección de Cristo, porque una vida sin que exista resurrección quiere decir que hasta donde nos morimos, hasta la tumba, no hay nada, ya ahí se acaba la vida, ahí es lo que ya es lo que es, ¿no? Termina, ya no hay nada, ya no hay una fe, ya no hay una esperanza, ya no tiene sentido pues hacer las cosas de una manera o de otra si de todos modos no existiera la resurrección. Pero aquí en este capítulo nos explica esto, todo esto precisamente. Se ve que también a Pablo le cuesta como medio trabajo hacerse como que le entiendan todos, entonces lo hace por medio de bastantes preguntas. Y dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Como que quiere marcar claramente un punto de qué pasará si hay resurrección, qué pasaría si no hay resurrección. Y como que lo está poniendo, oye, a ver, esta fe se trata de que existe la resurrección. Y es una sola palabrita, ¿no? Resurrección. Pero eso quiere decir que hay todo una cosa enorme después de la muerte, que la muerte no es todo lo que hay, sino que realmente ahí empieza algo diferente, que nosotros con nuestros ojos de mortales, así, con estos ojos de materiales, no podemos ver. Y que necesitamos unos ojos espirituales, que necesitamos otra cosa que no hay aquí en la tierra para poder ver eso. Entonces nos está abriendo una puerta enorme a la posibilidad de que hay vida después de la muerte. Y no nada más eso, sino que la gente cuando se muere y ya no regresa a decirnos, oigan, buenas noticias, aquí hay vida. Pero Jesús sí, Jesús regresó y se les apareció a todas estas personas, que fueron muchísimas, más de 500 personas, y les dice, existe la resurrección, véanme, yo resucité. Entonces eso es lo que abre todo el panorama y lo cambia todo, la resurrección de Jesús. Si Cristo resucitó y viene y nos dice, existe la resurrección, vivan de tal manera que existe la resurrección, entonces lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo, porque ya no vivimos para este momento, para esta vida terrenal, sino que tenemos la posibilidad, la maravilla y la gigante bendición de poder vivir para lo que viene después. ¿Se fijan qué importante capítulo? Es tremendo, léanlo porque es muy completo, vienen muchísimas cosas que yo no voy a tener tiempo en todo lo que me pueda tardar de muchísimos días en explicarles. Así es que yo sé que Dios les va a hablar a cada una de ustedes cuando vayan empezando a leer este capítulo. Está muy, pero muy hermoso, muy, pero muy importante esta frasecita, ¿no? Esta buena noticia, existe la resurrección, Cristo es ejemplo perfecto de que existe la resurrección. Entonces esa es la primera parte, ¿no? Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Ok, entonces ya vimos cuáles son las buenas noticias. Las buenas noticias es que existe una resurrección. Ahora, las malas noticias, ¿de qué vamos a ser salvos?
Esa es otra pregunta bastante importante que hacernos, ¿no? ¿Salvos por qué? ¿Salvos de qué? Y aquí nos lo sigue explicando. Entonces dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Esto es de lo que nos va a salvar. Adán trajo con él la muerte. Entonces, él, como nosotros nacimos de sus descendientes, de su descendencia, entonces nosotros también vamos a tener que morir. Entonces, esa es la salvación de las que nos va a sacar. Nosotros no tenemos que morir. Él nos puede salvar de la muerte si creemos en Él. ¿Se fijan lo importante que es este capítulo? Bueno, entonces, cuando vino Adán, él pecó. Y cuando él pecó, trajo la muerte, se separó de Dios. En el momento en que Adán pecó, en ese momento se partió una grieta en su relación con Dios. Y como Dios es vida, entonces pues se quedó lejos de la vida. Se quedó del lado, Adán se quedó lejos de la vida, se quedó pues en lo contrario, en la muerte. Entonces, en el momento en que él pecó, vino esta separación de Dios, esta separación tan grande que quedó pues del otro lado. Y en ese otro lado es donde nacimos nosotros. Nacimos, así como cuando nacemos en México y eso nos convierte automáticamente en mexicanos. Ahí nacimos, ahí ya no somos mexicanos, o alguien que nace en Colombia, pues es colombiano o así. Entonces, nosotros al nacer separados de Dios, pues estamos separados de Dios. Al nacer en esta parte lejos de Dios, ahí nacimos. Y eso es nuestra condena, ¿no? Nuestro final, nuestro triste final es la muerte, es la separación. Entonces, eso es de lo que viene a sacarnos Jesús. Eso es de lo que viene a salvarnos. Nos viene a salvar de la separación que tenemos por haber nacido hijos de Adán. Entonces, esa es la buena noticia, es que existe un mundo espiritual donde hay resurrección y ser salvos de la separación de Dios, de la muerte precisamente, de la muerte. Entonces, pues imagínense este capítulo, léanlo porque es muy impresionante. Bueno, y otra de las cosas que dice es que es verdad que tenemos que morir físicamente porque nuestro cuerpo, pues es un cuerpo físico y lo que sigue es algo espiritual. Entonces, así como planta una semillita alguien y luego crece una planta, pero cuando te acercas y rascas tantito a la tierra, ya no está la semillita, ya la semillita murió, dio vida a una planta. Pero la semillita tuvo que morir, tuvo que desaparecer, ya no es semillita, ya nunca jamás va a poder volver a ser semillita, esa semillita, ¿no? Pero ahora ya es planta. Entonces esto también nos lo explica aquí Pablo. Tenemos que tener un cuerpo incorruptible porque ahorita nuestro cuerpo es corruptible, ahorita nuestro cuerpo se va a echar a perder, se va echando a perder conforme pasan los días. Pero aquí dice, no se desanimen o anímense muchísimo porque la muerte no es nuestro acabose, pues es nuestro principio, como una semillita que muere, despierta como planta, nosotros morimos como cuerpo, despertamos como espíritu, despertamos en otra parte completamente diferente, cerca de Dios. Entonces de eso se trata nuestra fe.
Por eso es tan importante que creamos en Jesús, porque Jesús nos viene a salvar de esa separación que tenemos con Dios. Si nosotros caminamos cerca de Dios, es la mejor de todas las promesas, porque quiere decir que Él nos está acompañando, que Él nos está guiando, que imagínense la maravilla, que nos da algo de su espíritu y nos los pone en nosotros. Así es que nosotros tenemos el espíritu de Dios creador de todo el universo viviendo adentro de nosotros, nada más porque creemos en Jesús. Nada más porque le decimos, sí me interesa, por una persona vino el pecado y la separación, por otra persona que es Jesús, vino la unidad en Cristo por medio de su Espíritu y la unidad en Dios. Entonces, es toda una promesa que nos toma la vida entera poder valorarla, poder cada día es una novedad, cada día es algo nuevo que nos va dando, que nos va abriendo un poquito el entendimiento a poder entender esta maravilla tan más grande y así es que pues este capítulo tan importante es esto lo que nos dice, ¿no? Otra cosa bien importante es eso, más bien ya se los leí. Bueno, se los platiqué, ahora se los voy a leer. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, es lo que les digo de la semilla. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y luego continúa. Es que este parrafito está tremendo, sobre todo para la gente que está triste de luto, porque esto nos da una esperanza enorme de verdad. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es lo que les digo, no hay muerte. Para la gente que cree en Jesús, la muerte es una transformación, no es una muerte real. Y luego dice, cuando lo incorruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces nosotros, híjoles, tenemos esta cosa con lo de la muerte, ¿no? Como que, ay, no, la muerte la vemos como este mal terrible, ¿no? Cuando aquí no lo pone como terrible, al contrario, lo pone como una victoria, como algo, o sea, ya que pasa la muerte, ya es, vean esto nada más, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ni por qué tememos a la muerte si es una mera transformación, es nada más una semilla que se muere para dar paso a una planta completa. Es una verdadera belleza. Este capítulo de verdad nos llena de esperanza y nos llena de poder. Ni siquiera la muerte tiene poder en este sentido, en este capítulo. O sea,
no hay la muerte en particular, o sea, le dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿No? O sea, ¿dónde está aquel temor? ¿Dónde está aquel nada? Nada, es una mera transformación y es pues la base de la fe cristiana. Así es que bien, pero bien importante. Y bueno, muy bonito capítulo. Léanlo, de verdad que merece la pena. Cada quien le va a encontrar una cosa muy, muy especial. Pero bueno, aquí, como les digo, lo más importante es esto, es cómo con esta buena noticia nos salva de una vida separada de Dios, una vida donde hay la muerte, ahí sí hay la muerte para que vean, pero del otro lado, una vida rescatada por la fe en Jesucristo, entonces nos da esta vida eterna, esta vida que no existe la muerte, solo existe la transformación. Y eso pues no hay de qué temer, obviamente, ¿no? Más bien, hay de qué tener esperanza, hay de qué tener unas ganas de conocer finalmente las cosas reveladas 100% y no nada más como a través de un velo como la vemos ahorita, ¿no? Bueno, pues entonces oramos. Padre, te doy tantas gracias por esta palabra que nos llena de esperanza, Señor, que nos quita todo temor, todo, siempre como que es lo más grave, ¿no? De todas las personas, de todo el mundo aquí, es el temor de la muerte. Y yo te doy muchas gracias porque tú lo pones con una perspectiva completamente diferente. Yo te doy gracias porque si nosotros como creyentes podemos tener y descansar en eso, tener fe en eso y descansar en eso, lo tenemos todo, Señor. Te doy muchísimas gracias porque tienes todo resuelto, porque no tenemos que vivir separados de ti, porque tú nos ofreces esa mano, nos extiendes esa mano y nos dices, vengan a mí, que yo los haré descansar. Entonces yo te doy muchísimas gracias, mi Dios, porque tú tienes la solución perfecta. En ti está la victoria hasta sobre la muerte, que es lo que más tememos, ¿no? Nosotros humanos. Así es que te doy muchísimas gracias porque tú tienes una vida eterna para nosotros, porque tú tienes estas promesas que sobrepasan la muerte, que sobrepasan la vida entera, que sobrepasan todo, Señor. Tú nos das vida en abundancia, vida plena, y yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros sepamos vivirla de tal manera que eso se note, que eso se destile, que podamos realmente sentirlo en lo más profundo de nuestro corazón, que sepamos que la muerte no es real, no existe, no tiene poder sobre nosotros, es mera transformación para darnos un impulso en la vida y vivirla mejor. Te doy muchísimas gracias porque tú nos abres los ojos a cosas tan pero tan hermosas, tan pero tan espirituales, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos vayas acompañando por este tramo de tiempo donde somos semillas, cuando necesitemos ser plantas. Yo te doy gracias porque te vas a estar y ahí es cuando te vamos a ver realmente en todo tu esplendor. Yo te doy muchísimas gracias porque nos salvas, porque nos das esta vida, Señor. Te doy muchísimas gracias y enséñanos a vivirlo en todo momento. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo mucho que enriquece nuestra vida aquí en la tierra. Te doy muchísimas gracias porque estás presente, porque le das un giro a toda la vida, le das una nueva perspectiva a cómo amanecemos, a cómo descansamos, a cómo hablamos, a cómo nos relacionamos. Le das una perspectiva completamente diferente a las cosas, y yo te pido en el nombre de Jesús que podamos tener las prioridades correctas, mi Dios, que así lo veamos, que veamos el mundo, que veamos el tiempo como atemporal, que nos has puesto aquí de una manera
atemporal, de una manera eterna. Desde que estamos aquí, estamos diseñados para la eternidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos ver así las cosas, con esa visión que tienes tú para nosotros, y que aprendamos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón tenga la sabiduría que se necesita. Te pido que nuestras prioridades sean ordenadas por ti y que no nos distraigamos, Señor, que no nos pongamos a pensar en otras cosas, sino nada más en esta buena noticia, Señor, en que estamos diseñados para eternidad. Te pido en el nombre de Jesús que vivamos de tal manera que pongamos como base eso, la eternidad, la vida eterna completamente junto contigo. Enséñanos, Señor, enséñanos cada día, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido una bendición especial para cada una de estas mujeres, te pido por sus familias, te pido por sus matrimonios, te pido por sus corazones, te pido por su carácter, muy en especial te pido por su carácter, te pido por la iglesia, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú cuides el carácter de tu iglesia, que cada creyente sea un creyente que transforma, sea un creyente que da luz, que ilumina los lugares, que es como esa sal que hace que toda la cocina, la comida sepa mejor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú cuides el corazón de la iglesia, mi Dios, el carácter de la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Llénanos, mi Dios, de ti, de alguna manera que nos haga ser testimonios tuyos de tu amor de una manera real y verdadera en nuestras casas, en nuestra mente, es más, en nuestra mente literalmente, mi Señor. Transforma nuestra mente, enséñanos a transformarla. Más bien tú es lo que dices, transforma en su mente. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a tomar conciencia de esa palabra, de transformar nuestra mente, de no ir viviendo como seres mortales, sino ir viviendo como seres inmortales y eternos, que es la palabra que tú nos das, que tú nos tienes. No se vive la vida igual. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ilumines a vivirla de tal manera, mi Dios, que nos enseñes las cosas que verdaderamente tienen valor. Te doy gracias, mi Dios, porque tú nos abres los ojos, nos das una perspectiva completamente diferente, Señor, y te doy gracias por cada fase, cada detalle de la vida, como tú la vas acomodando, nos vas dando esta vida tanta aventura, tanta belleza en esta vida, mi Dios. Te doy muchísimas gracias porque la vida contigo tiene un sentido espectacular. Te doy muchísimas gracias por el propósito que das a nuestras vidas, mi Dios, y yo te pido que siempre lo pongamos en primer lugar, que siempre te pongamos como nuestro estandarte, Señor. Eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres nuestro Dios, nuestro Señor de señores. Mi Dios, te doy gracias porque eres nuestro Dios, porque escuchas, porque tú nos ves, porque tú nos acompañas, nos revelas, nos vas enseñando, y yo te pido en el nombre de Jesús que lo hagas cada día más. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendito eres, bendito sea tu nombre, Señor. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra todo el tiempo. Te pido por tu iglesia. Levanta tu iglesia, mi Señor. Despierta tu iglesia. Despierta la gente de tu iglesia que ha estado dormida, que ha estado distraída, dispersa. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas un enfoque completo en tu reino, que no vivamos para nosotros, sino vivamos para ti, porque tus palabras son de vida eterna, son palabras de esperanza y de vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.